Maravillosos días 24 de febrero del año 2023. Los mercados acaban de abrir esta mañana. Es evidente que se encuentran a la baja después de la información que se ha presentado durante la última hora. Así que vayamos abordando una a una e intentemos relacionar cómo impacta esto para que los inversionistas se vuelvan tan negativos durante esta jornada. En primer lugar, me gustaría, no sé si lo recuerdan, si siguieron el video del domingo pasado, les platicaba que a mediados y finales de esta semana íbamos a tener un conjunto de información, de datos que eran los datos de mayor peso. Entre ellos se encontraban tanto la inflación de la zona euro como el PIB de los Estados Unidos que estuvimos revisando el día de ayer y sobre todo los datos relacionados al ingreso de las personas y también al gasto. Esto es fundamental porque la mayor parte de la economía precisamente es consumo. Si yo en una economía tengo un empleo fuerte, aumento también el salario promedio de las personas que están trabajando, esto se traduce en que la gente va a tener más ingresos. Naturalmente, cuando alguien tiene más ingresos, lo normal es que el gasto también se dispare, porque a lo mejor tenías por ahí un gusto, ¿no? Algo que te querías comprar, sea un bien, sea un servicio, y dices, bueno, ahora que tengo más recursos, que tengo más ingresos, entonces tiendo a gastar más también. Y en ese sentido el gasto se dispara. Esta relación es importante tenerla en cuenta, porque si yo tengo más dinero y gasto más, implica que combatir la inflación se vuelve más difícil, porque naturalmente a mayor demanda lo que ocurre es que también los precios comienzan a aumentar. Existe esa presión inflacionaria debido al exceso de demanda provocado por la gran disponibilidad de ingresos. Pues hoy hemos tenido un espectro de datos tan amplio donde analizar este tema, aunque es precioso, nos llevaría como una hora. Voy a intentar meterlo nada más en estos 10 minutos, dejándome otra información para hablarla más tarde, ¿ok? Dentro de unas horas. El primer indicador, o los primeros dos donde me gustaría que nos centremos, es en el precio del gasto en consumo personal subyacente y también en el precio del gasto del consumo siempre subyacente, pero desde una perspectiva anual. Para darnos una idea, este precio del gasto en consumo lo que te va midiendo es lo que la gente consume excluyendo la energía y también los alimentos, que son dos elementos volátiles. Y este ha aumentado desde 0,4 a 0,6. Lo que se esperaba es que se mantuviera en 0,4, pero al final te ha subido 0,2. Y desde una perspectiva anual, lo que se esperaba es que cayera de 4,6 a 4,3 y resulta que se disparó hasta 4,7. Esto cambia los planes en los Estados Unidos, ¿no? Porque te está hablando de que entonces el precio del gasto, el consumo, realmente ha ido subiendo y esto desde una perspectiva inflacionaria no es lo mejor que puede ocurrir. Incluso si te ves el comportamiento en este gráfico de barras, ves cómo el rebote es tan fuerte que nos lleva a encontrar el último nivel en agosto del 2022 para que se encontrara en 0,6. Es decir, es de ese tipo de subidas que no las puedes pasar por alto, que uno no puede decir, bueno, esto no importa mucho, es algo que puede pasar. Claro que no. El siguiente índice que me gustaría que veamos es el índice de precios PCE anual. Este tuvo una lectura de 5,3% y se tenía la previsión de que bajara a 5%. ¿Y qué crees? Que más bien se disparó hasta 5,4%. El índice de precios de lo que se encarga es de medir prácticamente todos los bienes y servicios internos en los Estados Unidos orientados al consumo. Mientras más te sube esto, pues obviamente significa que hay una subida generalizada, ¿no? En esta clase de bienes y de servicios que están dedicados al consumo y como es natural, esto sigue empujando la inflación y si al menos no la empuja, hace que su reducción sea todavía más complicada. En ese gráfico de barra vas a poder notar lo que te decía, que ha tenido un pequeño aumento desde esta perspectiva interanual hasta 5,4%, que la pone casi a los niveles que teníamos durante diciembre, que estás hablando que diciembre es una época tradicionalmente más activa donde el consumo se promueve más, ¿no? Por cómo son las fechas y gente que quiere aprovechar las promociones que se dan por ahí. Y tenemos otros dos grandes datos claves que son tanto el ingreso personal como el gasto personal. ¿Cómo se ha comportado esto? Me gustaría que nos fijemos en los ingresos personales, que este sería el dato más interpretable por el mercado y el que podría justificar de que ya no exista tanto miedo y que las caídas no se prolonguen. Me quiero explicar. Mira,
El ingreso personal, como explicaba hace un rato, es clave porque obviamente te dice cuánto dinero tienes disponible para gastar. Dándote una visión muy general, mira cómo se ponía el ingreso personal allá por los tiempos de las pandemias, ¿no? Donde toda la gente recibió una gran cantidad de ayudas, hubo momentos donde el ingreso se disparó y por lo tanto la gente tenía una gran disponibilidad de gasto. En este sentido, y mientras la inflación se ha ido relajando poco a poco, hemos tenido picos, algunos rebotes interesantes en el ingreso personal. Gente que de verdad, imagínate por ejemplo en la lectura de diciembre, que de la previsión de 0,4 el dato fue de 0,7. En los meses siguientes las previsiones se quedaron casi planas entre 0,3 y 0,2, pero en esta ocasión había una previsión de que el ingreso personal subiese a 1%, pero el dato ha sido de 0,6. Eso sí, necesitamos contrastar la información porque se viene desde 0,3%. Significa que al final el ingreso personal sí se duplicó, no alcanzó ese 1%, pero sí que ha tenido una duplicación en esta proyección que nos presentan. Entonces, cuando la gente posee esta disponibilidad de ingresos, lo más normal es que el gasto también se dispare. ¿Qué nos dice el índice del gasto? Que yo creo que es el que más pesa sobre los inversionistas al momento de tener una preocupación. El índice del gasto se había mantenido en negativo 0,1, negativo 0,2 en la última lectura. Esto significa que se había gastado muchísimo menos. Incluso como ves en el gráfico de barras, aquí puedes ver estas dos caídas de las dos últimas lecturas que se han tenido. Había la previsión de que de negativo 0,2 se iba a aumentar el gasto hasta 1,3%. ¿Qué fue lo que pasó? Que el dato final fue de 1,8%. Es un dato que rompe cualquier previsión que tenían los analistas. Y como siempre hemos dicho, mientras más se aleja el dato final de lo que el analista tenía previsto, el impacto en el mercado tiende a ser mayor. Es aquí donde vemos que esa caída previa que se está viendo en los valores sea completamente natural. Y claro, este nivel en el cual se ha disparado, ocupamos retroceder mucho, tal vez a abril del 2022 para encontrar un nivel similar, o también en parte de febrero del 2022 para encontrarnos con niveles similares del gasto. Si esta cantidad de dinero se ha gastado, pues te produce algún tipo de curiosidad de cómo se puede comportar la inflación en la siguiente lectura que vamos a conocer. Pero como no todo es gasto en la vida, también es importante que nos fijemos en cómo se ha comportado el ahorro, los ahorros personales en el público estadounidense. Ciertamente a finales del último año ha habido un aumento y este aumento, bueno, se puede decir de que la gente obtuvo ingresos, pero también tomó la decisión de ahorrar. La gran interpretación que se viene más adelante ¿es posible que este ritmo de gasto se pueda mantener a lo largo del año? Porque si se mantuviera, no solo hablamos de que la inflación no se podría relajar o bajar tan rápido como quiere la Fed, sino que diríamos que también las empresas siguen manteniendo un buen nivel de ingresos y que el empleo se sigue manteniendo fuerte. En este escenario, ya sabes que la Fed va a atacar todavía mucho más fuerte con el tema de los tipos de interés. Va a estar con una política más agresiva que seguro rebasa el 5% a lo largo del 2023. Pero también podemos tener otra lectura de que esto nada más haya sido un momento puntual, porque recuerda que los ingresos no fueron tan altos como se esperaba, de forma que es posible que los ingresos vayan decreciendo en la medida que los empleos también se van reduciendo gracias a la política de subida de tipos que la Fed ha tenido durante el último año. Si nosotros atendemos a esa relación de que el empleo se va a reducir, significa que la gente tendrá menos ingresos en el futuro, por lo tanto, este gasto personal tendría que ir cayendo poco a poco. Esto hará que las compañías vendan menos y por supuesto que sus valoraciones se vayan ajustando y se venga la caída de mercado. A lo que quiero llegar es que con estos dos escenarios que tenemos sobre la mesa, me parece inevitable que no vayamos a tener una caída en el mercado. Yo digo que es lo más lógico por la cantidad de información y lo que nos están diciendo los indicadores. No es algo, intento alejarme de cualquier tipo de sesgo, pero es que ves la información que te entra y dices, bueno, si ahorita no está cayendo tanto,
en algún momento puede que lo haga, porque la cantidad de información que tenemos disponible nos apunta a ir hacia abajo. Pero bueno, esto será algo que ya el tiempo lo va a ir mostrando en la siguiente lectura de la inflación y por supuesto en la siguiente rueda de prensa que tenga Powell con la respectiva subida de tipos o la decisión que sea que la Fed vaya a tomar. Desde mi punto de vista, el mercado tiene que continuar cayendo, ver el S&P 500 todavía más abajo, en la medida que el mercado entiende que el tema de la política monetaria se va a endurecer o que también tarde o temprano aquí vamos a tener un frenazo de golpe y esto se cae. Hagamos un pequeño comentario técnico antes de que el video nos quede demasiado largo. Ya tenemos el S&P 500 por 3.958 puntos. Les platicaba en los últimos días que si bien es cierto que se había mostrado una resistencia, un soporte en torno a los 4.000 puntos, donde el interés comprador se manifestó y que nos había dejado una vela doji. Incluso en la de ayer, cuando estaba la vela súper azul, me acuerdo haber añadido un comentario, que posiblemente se trataba de una reacción de corto plazo del mercado, porque los datos que habíamos conocido del PIB, más lo que tocaba para hoy, no nos daba para pensar en una recuperación ya súper fuerte. Y claro, la vela roja de hoy está manifestando el miedo de los inversionistas. El punto mencionado el domingo pasado y que lo sigo manteniendo es que el S&P 500 puede apuntar a los 3.900 puntos como algo razonable, donde volvemos a encontrar un interés comprador que sea fuerte. Ya veremos si esta semana lo cierra o si al final este punto se puede dar en la siguiente semana. Especial atención para Bitcoin. Bitcoin, a pesar de todo, no empieza a caer de forma importante como sí lo hace el S&P 500. Es verdad que estos últimos 4 días de negociación han sido negativos en lugar de positivos y que esa zona de 23.500 todavía se sigue defendiendo bien. Aparecen más compradores que están empujando el precio hacia arriba. Bajo mi criterio, esa no es la zona más importante de Bitcoin donde creo que puede dar un rebote. Pienso que es más normal que vaya a probar los 22.500 y que a partir de ahí así empecemos a ver como otro tipo de señal compradora. Relaciono esto también con el RSI, que se mantiene en unos 54 puntos. Me parece demasiado alto como para ver reacciones explosivas de 23.500. Pero claro, aquí también habrán otras razones que nos tocará analizar en otros videos de por qué Bitcoin ahora no está reaccionando de esta forma tan explosiva junto al S&P 500, o es que acaso cuando reaccione nos va a sorprender con caídas mucho más grandes e importantes. Desde el punto de vista del cruce de las medias móviles tanto de 50 como de 200 periodos, el cruce sigue siendo alcista tanto para S&P 500 como para BTC, pero desde la entrada de datos macro nos dice que aquí deberíamos tener al menos un retroceso más en el mercado. Pues bien, mis amigos, este video queda hasta aquí. Me encantaría ahora conocer su punto de vista. ¿Cómo lo ven? ¿Les parece que esta información podría justificar una caída más poderosa, más fuerte, tanto en S&P 500 como en Bitcoin y en el resto de criptomonedas? ¿O creen que al final sí podemos darle una oportunidad a eso del aterrizaje suave y que la verdad el mercado no terminará cayendo tanto y que nada más será un retroceso muy leve para luego rebotar con fuerza y disfrutar de un mercado alcista con vistas al 2024 o 2025? Estaré encantado de leerles en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo.